Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Bienvenidos a Diálogo. En la primera parte de este programa conversaré con el padre José Virtuoso, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Y yo lo tengo como analista político también, porque de que le da, como dicen en mi tierra. Aquí estoy leyendo unas declaraciones, las confesiones de Monseñor Padrón, el presidente de la Conferencia Episcopal venezolana, cree que las razones de la crisis están en el empeño de aplicar el plan de la patria y reafirma que la Iglesia no se dejará amedrentar por los ataques recibidos en el 2017. Esto lo dice en una entrevista que le hace al periodista de Quinto Día, Jaime Garbet. ¿Usted cree que también que el plan de la patria es el problema? Claro, bueno, en primer lugar, pues buenos días y muchas gracias por esta invitación. Yo estoy plenamente de acuerdo con las dos afirmaciones del titular que recoge allí Quinto Día, de estas declaraciones de Monseñor Padrón. Efectivamente, el plan de la patria es la versión actualizada, la versión convertida en programa de gobierno de el gran programa macro que se llama el socialismo del siglo XXI, que, bueno, es efectivamente promulgado y pensado y propuesto como camino ideológico, político, económico a la sociedad venezolana por el fallecido presidente Chávez. El plan de la patria fundamentalmente contempla digamos, esa versión del Estado centralizado, esa versión de una economía totalmente sumida por el Estado, bajo un programa ideológico fundamentalmente dirigido bajo, digamos, la proclama del Estado popular, del Estado al servicio de las grandes mayorías. Bueno, en el fondo es un Estado interventor con una ideología única, con una manera de conducirlo totalmente fuera de los principios establecidos en la Constitución del 99, digamos, bajo el lema de la participación, pero sin participación y sin disidencia. De tal manera que, bueno, pues eso ha generado unas condiciones en donde ante los actuales problemas no hay capacidad de la ciudadanía efectivamente para intervenir y modificar esas condiciones. Por eso yo sí creo que allí hay una manera de entender la sociedad y el Estado que dificulta tremendamente las posibilidades de cambio ante los problemas que se presentan. Ahora, y esa lluvia ideológica que está ahí en el plan de la patria, no la asimila el pueblo. ¿El pueblo está contento con eso o está disgustado o lo acepta o lo rechaza a su juicio? Bueno, yo creo que las encuestas al respecto son bastante claras. Yo creo que hay un 80% de descontento. Yo creo que esta terrible crisis ha hecho revisar por parte del pueblo muchos de esos postulados. Por ejemplo, esa idea de que la economía privada es mala per se. Bueno, ante los distintos problemas económicos, mucha gente se está preguntando, oye, ¿y si tuviéramos empresas funcionando, si tuviéramos inversión privada, si tuviéramos abiertos al capital extranjero, si tuviéramos un régimen de mercado, efectivamente, con intervención del Estado, etcétera, no funcionaría mejor la economía? Si tuviéramos un parlamento funcionando, si tuviéramos la capacidad de bueno, expresar mayor tolerancia y mayor diversidad en la sociedad venezolana, no tendríamos quizás un clima político al menos mejor. Si, por ejemplo,
la seguridad del Estado se pudiera desarrollar a través de mecanismos efectivos de control por parte de la ciudadanía, quizás nos tuviéramos una situación mejor para enfrentar el tema de la violencia. Es decir, yo sí creo que muchas de las proclamas ideológicas, esa lluvia ideológica, a la luz de la experiencia de los problemas tenidos, han hecho pensar a buena parte de la población que comulgaba con esos principios, bueno, la validez o no de ellos. Ahora, cuando tú le planteas la propuesta en términos de división, no, es que si no es el socialismo, es el capitalismo explotador. Ese lenguaje no lo asume la gente. Cuando yo estaba en la Fundación Centro Gumilla, hicimos un estudio que llamamos Valoraciones de la Democracia en Venezuela. Y estamos hablando del año 2009. En ese momento, la sociedad venezolana se dividía en términos de valoraciones ideológicas en tres grandes toletes. Uno, que era aproximadamente un 30%, que apoyaba la propuesta ideológica del presidente Chávez. Un grupo más pequeño, que estaba alrededor del 20%, que se podía catalogar como dentro del ámbito liberal en economía y política. Y había un grupo grande, que era alrededor de un 35-38%, que se ubicaba en el espectro centro, que se ubicaba en el centro y que fundamentalmente veía aspectos importantes como la intervención del Estado, el control de la economía, etcétera, pero por otra parte veía, necesitamos economía de mercado, necesitamos empresa privada, necesitamos libertades, necesitamos que funcione la democracia. Mi hipótesis hoy, yo quiero... Esa me la vas a decir en la próxima parte. Estás viendo Diálogo con... Bueno, su hipótesis hoy. Mi hipótesis hoy es que la mayoría de los venezolanos se ubican en ese espectro que llamamos de democracia social, o que pudiéramos llamar un centro político en el cual evidentemente se valora la democracia tal como está concebida en la Constitución del 99, se valora el régimen de mercado, se valoran las libertades, se valoran los derechos humanos, a la vez que se entiende y se acepta que, bueno, es necesario que el Estado juegue un papel importante en el control de la economía, en el control también del mercado, en la garantía de los derechos humanos, en la prestación de servicios públicos, en poder de alguna manera compensar a aquellos que por sus propios medios no tienen acceso, bueno, al bienestar y al desarrollo de su vida familiar y privada. Yo creo que hoy en día me atrevería a decir que la gran mayoría de la población está allí. Ese es hoy el ¿qué quiere hoy el venezolano? Quiere democracia, quiere desarrollo personal, entiende que el mercado es un camino fundamental para eso, entiende que la empresa privada es fundamental para eso y pide además la colaboración y el apoyo del Estado en ese proceso. Aquí hablaba también, señor Padrón, de los ataques a la iglesia. ¿Usted cómo lo percibe? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quiénes están detrás de eso? Bueno, yo creo que evidentemente ha sido un discurso oficial muy, digamos, en respuesta a lo que la Conferencia Episcopal ha venido diciendo en estos últimos meses. La Conferencia Episcopal en estos últimos meses, yo diría en el último, bueno, siempre lo ha venido haciendo, pero en la coyuntura actual yo lo situaría desde en el último trimestre del 2016 y en el primer mes del año 17. La Conferencia Episcopal ha sido, a mi manera de ver, la institución venezolana cuyo mensaje ha sido mejor aceptado en la sociedad venezolana. Me parece que ha hablado
mejor que cualquier político, ha hablado mejor que cualquier otra institución, ha dicho, digamos, en lenguaje muy directo y claro, digamos, los problemas que se han dado en el país, ha hablado claro al gobierno y ha hablado claro a la oposición también y ha hecho un llamado claro a favor del cambio y a la recuperación de la democracia. Ese mensaje, pues en primer lugar ha sido muy mal leído por el gobierno y en segundo lugar, al gobierno también le molesta que un mensaje tan importante, que un mensaje tan claro tenga tanto respaldo nacional e internacional. Y de allí, pues, el ataque verbal. Y el ataque verbal trae consigo que grupos que se dicen afectos al gobierno, bueno, desarrollen distintas formas de ataque a las instituciones de la iglesia y a los espacios de la iglesia. Ahora, ¿qué buscan al final? Amedrentar, que buscan generar miedo, que buscan acallar la disidencia. ¿Y la iglesia tiene miedo? Y la iglesia no tiene miedo. La iglesia, evidentemente, las personas que de alguna manera tenemos un mensaje crítico, bueno, evidentemente que tenemos que pensar en nuestra seguridad y la seguridad de aquello que está bajo nuestra inmediata gestión. Pero evidentemente esto no hará callar. No hará callar porque creo que se procede por convicción, se procede por conciencia. Cuando uno está convencido de una cosa, uno seguirá en eso que cree y en eso que lucha. Y hay posibilidad, ya que hablamos de diálogo, del diálogo la iglesia con el Estado. Bueno, yo diría que eso es lo deseable. El problema es que cada vez más los canales del diálogo se cierran. Es curioso, el gobierno es quien ha llamado reiteradas veces al diálogo, sin embargo, luego sus posturas y su manera de conducirse en el diálogo más bien genera rechazo o genera claramente la idea de que no está muy interesado en el diálogo. Yo en eso sí quiero ser lo suficientemente claro. Yo creo que del Papa para abajo en la iglesia venezolana estamos convencidos de que el diálogo es un camino importante, de que el diálogo abre una puerta importante, de que es necesario que haya en esta sociedad venezolana, tiene que haber mucha capacidad de encuentro, y no solamente entre gobierno y oposición, entre iglesia y gobierno, entre iglesia y oposición, sino en toda la sociedad. Es necesario que los empresarios dialoguen, que los sindicatos dialoguen, que las organizaciones sociales dialoguen y que toda la sociedad dialogue con los distintos actores. Eso es fundamental si queremos construir la Venezuela que queremos y buscamos. Ahora, evidentemente, el gobierno tiene una responsabilidad fundamental y mayor, bueno, porque es quien detenta el control institucional y el poder institucional. Yo oía la declaración de uno de los líderes, creo que Jorge Rodríguez, decía que la iglesia se está comportando como un partido político y de oposición. Claro, esa es la acusación permanente desde hace 18 años. Como le decían lo mismo a la iglesia cuando criticaba el gobierno de Caldera. Yo me acuerdo, el gobierno del difunto doctor Caldera, una de las cosas que más le temía era las declaraciones de la conferencia episcopal cuando inmediatamente se tenían reuniones de la conferencia episcopal. Entonces, bueno, eso es parte del papel que ha jugado la iglesia. La iglesia ha sido un actor, bueno, que tiene un mensaje político, porque lo político no se refiere político no significa partidista, político significa precisamente esa visión que tiene que ver con toda la sociedad. Ahora, como el lenguaje es crítico frente a los que están en el poder, entonces los que están en el poder te dicen, tú eres la oposición, en este caso tú eres un partido de oposición. Estaba leyendo la historia, para entender la historia hay que leer la historia, ¿no?
una pastoral que aquí hubo, porque la iglesia también ha tenido confrontaciones con todos los gobiernos, y eso se refleja pues lo que estamos discutiendo. Monseñor Arias Blanco, ¿no? Y leyó una pastoral, creo que en la catedral, y eso le motivó que Vallenilla Alán lo llamara, y llamara a Monseñor Hernández Chapellín, de la cual yo fui monaguillo, además. Sí. Y Monseñor Hernández Chapellín, que las tenía bien puestas, le dijo, a mí me manda Dios, no me manda el gobierno. Esa era una posición bien valiente en aquella época, ¿no? Es decir... De ahí salió y lo encerraron unos 4 horas nada más, después lo soltaron. Por eso, es mezquino y es sesgado decir que la crítica de la Iglesia a este gobierno es un aspecto puntual que no tiene nada que ver con cómo la Iglesia se comportó en la Cuarta República y en otros gobiernos, al decir del lenguaje del gobierno. Eso es totalmente falso. Y mismo la historia de los jesuitas es una historia polémica también frente a los gobiernos. Si algo ¿no? ha sido la Iglesia, es precisamente una institución muy polémica en la sociedad venezolana. Y concretamente con los gobiernos de la sociedad venezolana, y como tú muy bien lo has dicho, el caso del enfrentamiento con Pérez Jiménez en sus últimos tiempos también lo ha sido. Eso no quiere decir que la Iglesia también ha tenido a lo largo de su historia también posiciones ambivalentes en este sentido y a lo mejor en algún momento se esperaba una posición crítica que no tuvo. Pero eso no ha sido lo común ha sido más bien lo contrario. Bueno, y sobre todo los jesuitas han sido polémicos en todas partes, ¿no? A la compañía han enfrentado a gobiernos democráticos, dictatoriales, gobiernos comunistas, gobiernos socialistas, gobiernos, bueno, ¿entiendes? Así es. Porque eso está ahí. Así es, ahí. Porque ciertamente, bueno, si algo nos pide en conciencia nuestra consagración a Dios, bien sea como jesuitas, como sacerdotes, como hombres y mujeres de iglesia, es precisamente tratar de responder a las necesidades humanas y ante eso, evidentemente, oye, hay un foco claro que es el Estado y que son los responsables del Estado. Vamos a un receso. Aquí dice la profesora Lourdes Ramírez, universidades sin presupuesto y profesores pasando hambre. Bueno, vamos a un receso, regresamos con el Padre Virtuoso. Estás viendo Diálogo con... Bueno, en un programa que yo estuve con la profesora Lourdes Ramírez, ella planteaba la crisis del presupuesto y se atrevía a asegurar que con lo que le habían asignado, en el caso de las universidades públicas, podrían llegar hasta junio. Y hablando de los sueldos de los profesores, decía que había profesores pasando hambre por primera vez en este país. ¿Usted qué piensa? Estoy totalmente de acuerdo, es decir, la situación presupuestaria en las universidades públicas es realmente lamentable. Ahora hay toda una diatriba, bueno, en la que tanto FAPUP como tanto la Federación de Profesores Universitarios como la Asociación de Profesores Universitarios está reclamando lo que tiene que ver con el seguro, el HCM, para los profesores, que no está contemplado en el presupuesto. Esto es una historia, digamos, que tiene muchos capítulos, que tiene muchas partes. Se trata de un constante forcejeo, de un constante conflicto en el que realmente no se justifica llegar a situaciones como la que plantea allí la profesora Lourdes Viloria. Es decir, este tema de que nosotros tenemos efectivamente investigadores, profesores, docentes de muy alta calidad en una situación de pauperización constante y permanente.
a las universidades privadas también nos afecta de manera muy directa, precisamente porque, bueno, el tema fundamental es cómo efectivamente podemos retribuir lo mejor posible a nuestros docentes para que nuestros docentes se queden en nuestras universidades, cómo efectivamente remunerar adecuadamente a nuestros investigadores para que puedan seguir desarrollando su labor de investigación, y eso requiere ingresos para poder realizarlo. Y en el caso de las universidades privadas, pues no se cuenta con la cooperación y la ayuda del Estado. Por lo tanto, son las familias y los estudiantes las que tienen que remunerar ese costo de, bueno, de mantener adecuadamente remunerados a profesores, investigadores y trabajadores en general de la universidad. Bueno, hablando de diálogo, Aldo Giordano negó que la Iglesia quiera imponer el diálogo. Y pareciera que el diálogo de la Asamblea con el sector oficial no ha funcionado, ¿no? ¿Usted qué piensa? Es realmente bien contradictorio. Por una parte, el gobierno intentó generar este espacio de diálogo entre representantes del gobierno y la oposición en esta mesa que empezó a funcionar en el último trimestre, pero por otra parte se niega a reconocer a la Asamblea Nacional y se le quitan potestades a la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional es el espacio privilegiado para el diálogo. Ahí tienes diputados de oposición, diputados del gobierno, y no solamente dentro de ella, sino que además es la institución contralora del Ejecutivo, y también se conceden potestades al Ejecutivo para poder responder a ese control. Es decir, la Asamblea Nacional es ciertamente la bisagra de la estructura constitucional del Estado. La Asamblea es el espacio de encuentro de la diversidad política dentro del Estado, es el espacio del diálogo. Por lo tanto, yo sí creo que una prioridad fundamental que tenemos en este conflicto entre Ejecutivo y Asamblea, entre Sala Constitucional y Asamblea Legislativa, es recuperar la potestad de la Asamblea Nacional como espacio de equilibrio, como espacio que puede devolvernos pues lo que es el juego político democrático de la sociedad venezolana. Padre Virtuoso, ¿qué piensa usted de eso que pasó en el CNE, que desde la Guardia Nacional sacó en pellones a 2 diputados del CNE? Claro, el otro gran tema que está pendiente en el debate venezolano es el tema de recuperar el cronograma electoral. Nosotros de repente nos vimos con una situación en el último trimestre donde se elimina el referéndum revocatorio, bueno, por toda esa vía tortuosa de que se diseñó, que es a través de la impugnación que hicieron los tribunales penales en varias regiones del país. Y entonces de repente nos quedamos sin referéndum, sin elecciones de gobernadores, sin elecciones de alcaldes, y se habló de que eso se iba a postergar para el 2017, y que en el junio del 2017 tendríamos elecciones de gobernadores y hacia el final elecciones de alcaldes. También en el interín, de pronto, la Asamblea Nacional, que tenía que elegir a 2 de los rectores o que tenía que nombrar a 2 nuevos representantes a los cargos que se vencían en el Consejo Nacional Electoral, de repente, como por arte de magia, resultó que los nombró la Sala Constitucional y ratificó a 2 de los que había. Entonces, si hay algo que también está fuera de lugar, es tanto el cronograma electoral como la institucionalidad electoral. Unas elecciones regionales que fueron postergadas sin ninguna razón, estando eso en el Consejo, en la Constitución pautado muy claramente, y también todo esto que ha ocurrido con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, recuperar la senda electoral, recuperar la institucionalidad electoral es un elemento básico para recuperar la estabilidad y la paz en el país. Ha asegurado que hay elecciones de gobernadores este año. Claro, pero no basta con asegurarlo. Sobre todo las elecciones de gobernadores y las elecciones de alcaldes son elecciones muy complejas, porque no solamente se elige el gobernador, sino hay que elegir las asambleas
de cada estado, las asambleas legislativas de cada estado. Como en el caso de los alcaldes, hay que elegir los alcaldes y hay que elegir el que llamamos el consejo municipal. Entonces, eso requiere de una ingeniería electoral y de un cronograma de procesos internos muy complejos, que los técnicos dicen, mira, pues va a ser difícil de que eso sea en junio si a la fecha no hemos pautado cuándo es que se van a realizar para poder desarrollar ese conjunto de pasos. Entonces, yo sí creo que estamos a tiempo de que se tome una decisión importante, tome una decisión de cuándo van a ser, en qué día van a ser las elecciones regionales de gobernadores y asambleas legislativas de Estado y luego las de alcaldes y consejos municipales. Aquí te viene una noticia que es preocupante y yo mismo la he presenciado. Cuando uno viaja al exterior, una vez voy a Madrid, a un seminario que había allá, y me encontré con una profesora de la Universidad Central que trabajaba en una tienda, justamente y me dice, no, yo estoy trabajando aquí en una tienda porque estoy jubilada y hace tiempo que no recibo la pensión. Ahora que veo esta noticia en el Nacional que dice los pensionados jubilados en el exterior llevan 15 meses sin cobrar. Ellos tienen que emplearse en otro sitio para poder sostenerse, ¿no? Pero bueno. Claro, el tema de lo que está pasando con los venezolanos en el exterior también es realmente un tema bastante grave y lamentable. Bueno, primero con todo el tema que hay al respecto de los pasaportes y después muchos de los jubilados, bueno, que han dejado de recibir la pensión en divisa extranjera. Eso es una situación realmente grave. Bueno, porque el número de venezolanos que tenemos en el exterior es muy, muy importante. Okay. ¿Qué piensa usted de Trump, de Mr. Trump? Parece que se lleva muy bien con la iglesia, ¿no? Con los únicos que se lleva bien, pareciera. Bueno, es un tema complejo, no vamos a tener tiempo para tratarlo, pero me preocupa la política de cerramiento de los Estados Unidos frente a la inmigración, frente a su vecino más inmediato que es México, y ese clima permanente de confrontación y disidencia que ya sabemos que no contribuye a la sociedad. Gracias al padre virtuoso, gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte conversaré con el presidente nacional del Colegio de Periodistas, Tinedo Guía. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora estoy con Tinedo Guía. Él es, bueno, un destacado periodista venezolano desde hace mucho tiempo y ahora tiene la responsabilidad de la presidencia del Colegio Nacional de Periodistas. Y con él hay muchos temas que tratar. Por ejemplo, usted dice que nunca se fastidia. ¿Por qué? Aquí es imposible que te aburras en Venezuela porque siempre hay una noticia, siempre hay un hecho noticioso nuevo. A cada instante te está sorprendiendo el comportamiento de la sociedad o el comportamiento del gobierno venezolano con nuevas declaraciones, etcétera. De manera que aburrirse en Venezuela es muy difícil. Por ejemplo, desde el punto de vista noticioso, ¿no? ¿Hoy qué te divierte desde el punto de vista noticioso? Hoy me divierte, chico, que paso por la autopista y veo que está fluyendo sin ningún problema. Pero también me llama la atención que vengo observando todas las calles por donde vengo transitando y no hay una que esté en buenas condiciones. Hay huecos por todas partes y me sorprende, digamos, la forma como la gente va evitando. Entonces un carro que va en un canal de pronto se pasa para el otro y se viene para acá nuevamente y tú dices, bueno, ¿qué le pasa al conductor? No es que esté loco, es que está evitando la cantidad de huecos que consigue, digamos, permanentemente. ¿Es del este a oeste o de oeste a este? Mira, o de norte a sur. Como tú quieras transitar la ciudad. ¿Ah? Como tú quieras. Pues como tú quieras agarrar la ciudad, la vas a encontrar deteriorada en las vías de tránsito. Tienes un buen menú para escoger. Ahí no te aburres nunca, porque primero estás alerta, ¿no? No te puedes dormir. Sí, a ver qué ruta alternativa agarras para llegar a tu destino, ¿no? Y cuando comienza a fastidiarte, te sale la noticia, por ejemplo,
una que saca Sebastián Barrae en el quinto día la semana pasada. FAN y CONATEL controlarán la radio y la televisión. Bueno, ¿te acuerdas que hay un dictamen de la Fuerza Armada Nacional que controla la información, los medios, etcétera, ¿no? Eso es una censura, no hay otra. Eso es una manera de censurar. ¿Qué piensa el Colegio Nacional de Periodistas frente a eso? El colegio siempre ha estado en contra de lo que es censura, porque inclusive en las calificaciones de qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de la noticia, inclusive el propio Papa habla de noticias bonitas y noticias feas. La noticia no tiene belleza, es una noticia, porque es el comportamiento de una sociedad que se está manifestando a través de un hecho que se convierte en información para mucha gente, como dato alternativo para tomar decisiones adecuadas. De manera que estar censurando permanentemente, es decir, alguien que piense qué es lo que le conviene al venezolano ver en televisión, escuchar en la radio o leer en la prensa, es, digamos, menospreciar el talento y la intelectualidad que puede tener el pueblo venezolano. El pueblo venezolano sabe discriminar. Y concretamente, en este momento, ¿qué hace el colegio por sus agremiados? Bueno, el colegio está preocupadísimo y estamos buscando la manera de prepararlos mejor cada vez para que entiendan que el trabajo y el ejercicio de la comunicación social, del periodismo, es un ejercicio, digamos, cada día más complicado y cada día más difícil. En Venezuela y en el resto del mundo, porque en todas partes del mundo donde tú buscas el comportamiento del trabajo periodístico siempre hay agresiones. Si lo ves en México, si lo ves en las zonas donde hay conflicto bélico, si lo ves en las declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mal de la prensa y de los periodistas. Es decir, hay una especie de escalada de negar lo que es la verdad que se esconde en la noticia, que es lo que busca el periodista desnudar y ofrecer. ¿Nos acepta la sociedad como un mal necesario? Yo creo que, bueno, no diría que un mal necesario, pero la sociedad necesita estar informada, porque una sociedad que no está informada se deshilacha, se deshace. Y tal vez eso es lo que buscan algunos regímenes, que no haya, digamos, una fortaleza social. En este momento la sociedad venezolana está bien informada. No, la sociedad venezolana está mal informada. Primero, por muchas razones. Una, porque primero, si vamos a los impresos, la poca paginación y los pocos cuerpos de periódico limitan mucho qué es lo que vas a colocar en información. Y después las redes sociales, que muchas veces los laboratorios preparados para confundir y equivocar informaciones, cuando no hay una información cierta, surge el rumor y ese rumor se esparce como verdolaga por todas partes, con afortunadamente la facilidad que tiene quien conoce la verdad de atajarla a tiempo y decirlo, pero ya cuando ya el rumor ha crecido, no es fácil que te crean. Entonces hay una falta de credibilidad en muchos de los que informan, y eso es grave. ¿Y en las redes no ha influido en la información? ¿Qué tipo de información se recibe de las redes a tu juicio? El problema de las redes es que no son periodistas profesionales quienes utilizan las redes. Porque para el periodista profesional, colegiado en el CNP, tiene que ajustarse a la ley de ejercicio del periodismo y al código de ética. De manera que esparcir un rumor, dar una información falsa, presentar una fotografía que no es real, que no sucedió en el momento, es una responsabilidad que un periodista, digamos, egresado de la academia no comete, pero sí puede cometer alguien que le pareció interesante un dato y lo coloca directamente en la red. Y dramáticamente se lo creen. Y evidentemente, porque hay un detalle también, Carlos, que hay que tomar en consideración. Los medios de comunicación, cuando presentan a alguien, automáticamente el televidente o el oyente, o quien lo está leyendo, percibe que es un experto en la materia que está hablando allí. Entonces el medio califica al personaje, y hay muchos personajes que no tienen calificación para estar a veces en los medios dando declaraciones. Y eso confunde mucho a la gente. Se hace uno que llaman los monstruos mediáticos. Construyes un monstruo que después se deshace, que cae solo, pero después que ha hecho daño. Es lo grave. Claro, también ahí ocurre un problema. A veces mucha gente que sí tiene el poder de informar, que sí tiene la capacidad de análisis, rehúye ir a los medios. Los otros están permanentemente detrás de los medios, ¿no? Bueno, en Y periodismo, nosotros Carlos, somos los culpables de ser unos monstruos, ¿no? sí, en periodismo hay una cosa, hay una frase que se llama pescueceo, ¿no? Que es cuando la gente, cuando están entrevistando a alguien que está buscando Sí. que la cámara lo tome y está metiéndose ahí, ¿no?
Pero hay gente que inclusive llama a los medios y solicita que por favor los entrevisten porque van a hablar de economía, van a hablar de política, van a hablar de lo que se puede hacer en el país, etcétera, sin una base sólida de la cual expresarse. Es decir, hay que tener mucho cuidado hoy en día quién está en una pantalla y quién está hablando, porque estos medios entran en todas las casas y en todos los hogares. Yo leía un artículo de un periodista español, Pedro J. Ramírez. Él decía una cosa que es verdad, los periodistas estamos para informar los hechos, no para deformarlos ni para inventar. Somos además periodistas, no somos activistas políticos. Y somos testigos de Frente a eso, nosotros hemos politizado el gremio. Bueno, mira, yo creo la que forma de informar. Yo creo que la política, primero la política es una relación que debería considerarse normal en la sociedad, porque cuando te comunicas con la polis, Claro. estás haciendo política. Desde el mismo momento en que el bebé nace, que recibe su nalgada y hace su grito de llanto, está expresando que es persona, que existe, que debe ser educado, cuidado, alimentado, etc. Es su primer grito de libertad de expresión. Entonces, hacer política para informar a la polis es válido y debería asumirlo cada periodista como una responsabilidad importante. Ahora, hacer política para obtener cargos de preeminencia en los gobiernos o en los estados, etcétera, y después de formar ese trabajo político por una línea partidista o por una ideología determinada, sí distorsiona mucho el comportamiento, pero el periodista tiene que hacer política. Bueno, yo creo en eso. Claro, lo que no debe ser es activista y utilizar el activismo político en función de la deformación de la información. Ni utilizar los medios, ni su profesión para sesgar un camino determinado. Eso sí es criticable y eso se sale, eso está contenido en la ética periodística. Y estoy leyendo la prensa el día que estamos hablando, que es un día viernes. El Nacional dice, la Guardia Nacional Bolivariana sacó en pellones a 2 diputados del CNE. Los pensionados jubilados del exterior llevan 15 meses sin cobrar. El nuncio del Vaticano, dice el Universal, busca ayudar al proceso de diálogo. Maduro, construyamos una patria potencia, sostenida y sostenible. Este es el Universal, antes fue el Nacional. Estoy leyendo aquí, vea, enfrentamiento con 95 choros caen el 23 de enero. Con Chávez llegó el pueblo de Miraflores. Nuevo sabotaje eléctrico. Las confesiones de Monseñor Padrón y gobierno exige a medios contratos de publicidad de Julio Borges y Primero Justicia. Esto lo dice Quinto Día. Vamos a un receso y te hago ese menú, a ver cuál escoge. Bastante variado. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, te preguntaba si se estaban inscribiendo nuevos. Sí, pero déjate antes un menú de noticias allí en varios periódicos que todavía tienen la virtud de recibir bobinas de papel para editar su... Porque, por ejemplo, el diario La Nación, de 48 años en el Táchira, y el diario Católico han tenido que cerrar sus puertas porque no tienen el papel suficiente. Eso entre un pequeño menú de la censura que ha impuesto la Corporación Editorial de Alfredo Maneiro al otorgarle, digamos, a los que son, digamos, anuentes con el sistema de gobierno actual, que no son críticos, las bobinas de papel a tiempo, ¿no? De manera que se está agrediendo fuertemente y se está censurando la impresión de los periódicos. El colegio se mantiene con, por ejemplo, la Junta Directiva Nacional, con las inscripciones y con los carnets que solicitan los periodistas. Y aquí quiero hacer un llamado a los colegas periodistas. Se están inscribiendo muchos recién egresados de la academia, pero hemos detectado títulos que no son legítimos. Chimbo. De manera que por eso exigimos que nos lleven el título en original y la copia en fondo negro para nosotros certificar que sí realmente es un periodista egresado de una academia. En ese sentido, cuando muestren un carnet del Colegio de Periodistas, tienen la garantía de que sí, que es un periodista profesional. Pero me llama la atención el trato recibido por algunos diputados
en el Consejo Nacional Electoral por parte de algunos miembros de la Guardia Nacional Venezolana. Es decir, se viola el derecho, digamos, que tiene el diputado de ir a trabajar en beneficio de una colectividad que lo eligió en un número de votos bastante elevado. Es decir, hay un irrespeto por una institución que se llama Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional es la representación de todo el país, plural, donde votaron por tanto los que son afectos al estado actual del país y los que están proponiendo una idea diferente de gobierno. De manera que esa violencia y ese trato debería ser revisado por otra institución que es la institución armada. De manera que aquí hay una gran distorsión en el irrespeto que se le da a la Asamblea Nacional como representante genuina del pueblo venezolano, porque ese es el primer poder. Es otra parte del menú. Esto del gobierno exige a medios de comunicación contrato de publicidad de Julio Borges y Primera Justicia. Bueno, eso creo que está contenido en la ley electoral, ¿no? Creo que ellos tienen que rendir de dónde provienen los bienes que utilizan, pero también debería hacerse con el PSUV, porque el PSUV también tiene una fuerte propaganda y debían decir de dónde viene el dinero, si viene del Estado venezolano, si lo estamos pagando todos los contribuyentes o si tiene algún financiamiento aparte, ¿no? Creo que no solamente Primera Justicia, todos los partidos políticos deberían explicar eso, ¿no? De acuerdo con la ley electoral, ¿no? Que decide dónde vienen los fondos, ¿no? ¿Qué opina un periodista como Tineo Díaz de esas propuestas de diálogo que se están reactivando en la política entre gobierno y oposición? ¿Tú ves positivo eso? ¿Tú crees que eso puede conducir a algo? Mira, yo creo que, como se llama tu programa, Diálogo con, Ajá. el diálogo es importante para entenderse, para, digamos, contrapesar u oponer ideas que pueden ir en beneficio del bienestar colectivo. Si esas mesas de diálogo no ofrecen o no cumplen lo que en un principio se comprometieron a cumplir, pues evidentemente que el diálogo es simplemente una palabra que no tiene sentido ni efectividad. Pero yo soy de los que creen en el diálogo. Los periodistas tenemos que creer en el diálogo porque esa es nuestra herramienta. La palabra es el arma más poderosa que tiene el ser humano. Y los periodistas tenemos que hacer de esa palabra un elemento que produzca efectividad y bienestar en la colectividad. Pero si el diálogo se utiliza únicamente como una especie de barrera, como una especie de represa, para evitar que haya progresos realmente políticos en el país y cambios sustanciales que den bienestar a los venezolanos, pues evidentemente quien asiste al diálogo no se va a sentir seguro. Aunque exista el mediador que se quiera poner allí. Se puso como mediador a un representante del Vaticano. Se pone como mediador a Dios y la cosa también va a seguir o puede seguir en el mismo camino. De manera que si hay sinceridad de verdad en los planteamientos y querer mejorar las cosas, pues evidentemente el diálogo funcionaría. Pero si voy a un diálogo para que me impongan una línea, ese diálogo no funciona. Entonces, ¿para qué te vas a sentar en esa mesa? Estoy leyendo un cable de F, o sea que ya somos en lo internacional, dice, periódico recortará circulación por falta de papel. Entonces el periódico El Nuevo País anunció que dejará temporalmente de ser diario debido a la crisis de papel que afecta a los medios impresos privados y que se convertirá en un semanario para mantenerse en circulación. Ya El Nuevo País está fuera de circulación prácticamente. Tiene una página y irá a semanario, como le pasó a Tal Cual también. Ok. Dime una cosa, como venezolano ahora, ¿qué te preocupa del país en este momento? ¿Cuáles son los problemas que tú crees que debemos ocuparnos todos? Mira, yo creo que me preocupa fundamentalmente que el Estado venezolano se ha ido deteriorando de una manera tal, sobre todo porque el manejo que han tenido sus autoridades ha sido de imposición y no de convención, que haya unidad entre todos. Ha habido una división entre los venezolanos propiciada por un sector que debería anularse completamente. El sistema presidencialista en Venezuela está agotado. Realmente el presidente tiene muchísimo poder, pero muy pocos controles. El presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada, rector de la política internacional, administrador de la hacienda pública y jefe de los servicios de inteligencia e investigación del país. Y además tiene ahora en un puño los ascensos militares, por lo tanto, es muchísimo poder. ¿Quién lo controla?
Es necesario cambiar el sistema presidencialista. Me preocupa que pudiéramos ir a una constituyente originaria para refundar el Estado venezolano y entonces salir del sistema presidencialista y establecer un sistema mixto parlamentario de gobierno con un presidente, un empoderamiento de la sociedad civil, con un poder ciudadano, un primer ministro y cámaras, senadores y diputados donde existan representaciones realmente parlamentarias de los estados venezolanos para ir a la descentralización. Eso me preocupa y creo que ese pudiera ser un camino de salvación del país. Para quien nos está oyendo, te pregunta, bueno, con todos esos problemas que tenemos, inseguridad, la escasez, ¿cuál es la posición de un gremio como de periodistas? ¿Qué hacen? Bueno, mira, nosotros hemos sido... los periodistas hemos sido víctimas de inseguridad también, ¿no? Me imagino. Mira, los periodistas, los militares, los policías nacionales bolivarianos, los guardias nacionales, los oficiales de la Armada, oficiales de la Fuerza Aérea, los sacerdotes, las iglesias han sido atacadas. Es decir, toda la sociedad ha sido víctima de una escalada de violencia criminal que mantiene a las personas, digamos, como encerradas en sí mismas y en sus propias casas, ¿no? Es decir, tú andas por una autopista y andas pendiente de que no te toquen el vidrio con una pistola para quitarte lo que tienes. De manera que el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida y de trabajar para eso. Eso no ha pasado en este tiempo. Tenemos casi 19 años y eso no ha pasado, ha ido increciendo más bien. Tenemos que concluir el programa, pero aquí hay una declaración del Colegio de Periodistas y del Colegio Alerta sobre la acción del gobierno contra la libertad de expresión y se refiere a lo que ocurrió en el programa de mi gran amigo y alumno Vladimir a la una, que parece que le abrieron un procedimiento administrativo. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, parece que hay un procedimiento administrativo por declaraciones que dio allí el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ajá. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, porque es que cada quien tiene derecho a expresarse y la libertad de expresión está garantizada en la Constitución. Ahora, si a alguien le molesta, no, vale, lamentablemente hay que oír cosas a veces que a uno no le gustan escuchar, pero la idea está en que lo que se diga allí pues tenga que estar sustentada y debe ser respetada por la otra parte, ¿no? Bueno, gracias, aquí te vamos a respetar. Gracias, Tino Díaz, gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Muchas gracias.